Aprovecho para saludar a nuestros hermanos que se conectan a través de las plataformas, que en esta noche Dios anda en busca de esa generación de valientes que no se rinden, que son buenos cristianos en las buenas y en las malas, en abundancia y en escasez, en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría, porque tenemos un Dios de pactos y hasta aquí Él lo ha cumplido. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Él hasta aquí ha cumplido? Somos nosotros que tenemos que hacernos la pregunta si nosotros estamos cumpliendo. Hazle la pregunta al que está a tu lado: ¿tú estás cumpliendo tu parte? Dígale, ¿estás cumpliendo tu parte? Bueno, como que no quieren contestar. Y a pesar de todo, el pastor tiene que predicar. Amén. Y yo quiero que vamos al libro de Josué. Hoy no hay versos porque hay un problema en los equipos. Si ve por qué hay que cargar Biblia. El que no tiene ni celular ni Biblia, ahí se embaló. Ahí se embaló. Amén. O sea que arrímese a un cristiano de verdad. O sea, amén. Ok. Un cristiano prevenido, el diablo no lo poncha. ¿No lo qué? Ni lo daña. Y en el libro de Josué, en el capítulo 1, versos muy predicados, muy recitados, muy escuchados, muy leídos. Pero hoy vamos a sustraer más sustancia, porque la palabra es una fuente inagotable. ¿Una fuente qué? Y dice en el verso 7, le está diciendo Dios a Josué: solamente esfuérzate y sé muy qué. No le dijo sé valiente, no, sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo aquello que emprendas. Vemos en esa porción de la palabra Dios diciéndole a Josué: haz tu parte. ¿Haz tu qué? Porque sabemos que Dios puede hacer todas las cosas, pero a Dios le gusta involucrar a la persona a la cual va a usar, a la cual va a bendecir, a la cual va a prosperar. Entonces vemos a Dios diciéndole a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, me di a la tarea de meditar, porque cuando Dios le muestra a uno tiene que indagar si es lo que Dios quiere tratar o es para uno. Y en esta palabra yo encontré mucho para mí, pero a la misma vez mucho para usted. Y dice, cuando Dios le dice esfuérzate y sé muy valiente, la pregunta que yo me hacía, Dios le estaba diciendo esfuérzate y sé muy valiente, ¿para qué? Porque en ese momento muchos aquí pueden tener un reto, un desafío, y le están diciendo: Señor, dame la fuerza, Señor, dame la habilidad, Señor, dame la capacidad. Y inmediatamente usted mete cualquier cosa en eso que Dios le dijo a Josué. Pero resulta que aquí hay una especificación muy clara en que Dios le demandó a Josué que se esforzara y fuera muy valiente.
no en conseguir cosas. Porque en ese momento estamos viviendo en un mundo de consumismo. ¿De qué? Donde constantemente las redes sociales están bombardeando a los mismos cristianos de estar a la moda en cuanto a tecnología, en cuanto a ropa, en cuanto a autos, en cuanto a posesiones. Entonces la gente está diciendo: Señor, dame la fuerza, yo quiero conseguir eso. Pero aquí Dios no le está diciendo a Josué que se esforzara y fuera muy valiente para conseguir lo que muchos en ese momento están pidiendo fuerzas para conseguirlo. Digan amén. ¿En qué Dios le estaba diciendo? ¿Por qué Dios le dijo a Josué: esfuérzate, sé muy valiente? Porque resulta que cuando vemos la historia, cuando nos devolvemos en el historial de Moisés, Josué era seguidor de Moisés. Y ese viejo Moisés sí que era de la palabra. Y para Dios poder cumplir lo que tenía planeado la temporada con Josué, él necesitaba una garantía que sí tuvo con Moisés. Moisés era de la palabra. ¿Moisés era de qué? Y como Dios tenía planeado hacer el doble con Josué, porque Josué hizo el doble de Moisés. Entonces de entrada le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Pero mire para lo que le dijo: para cuidar de hacer conforme a toda la ley, a toda mi palabra. La pregunta es: muchos aquí están pidiendo: Señor, dame la capacidad, dame el entendimiento, dame la inteligencia para los negocios, para esto, para aquello. Pero ¿cuántos verdaderamente están pidiendo la fuerza para la palabra? Porque cielo y tierra pasará, mas la palabra no pasará. Porque sé que se la hierba, marchítese la flor, pero la palabra permanece ¿para dónde? Amado, ¿qué le puede pasar a alguien que está estudiando abogacía y desconoce las leyes? Pésimo abogado. A alguien que quiere ser un economista y no aprende bien las leyes de economía, va a ser un pésimo economista. Y hoy nos tenemos que examinar. Diga el que está a su lado: en esta noche nos vamos a tener que examinar. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés, porque él sí la aplicó. No te aparte de ella ni a diestra. Mire cómo Dios le dice: es tan fácil uno desviarse. En un abrir y cerrar de ojos usted puede estar desviado. Y hoy vamos a tener que reconocer en cuanto a esto, en qué es que estamos fallando. Si usted está aplicando la palabra en algo en su vida, manténgalo. Pero vamos a reflexionar donde no estamos aplicando la palabra. Y eso es de acá para abajo. Porque podemos estar cometiendo errores sin darnos cuenta. Digan amén. Podemos pensar que estamos bien cuando no están bien las cosas. Y nos tenemos que meter en esta verdad. Porque podemos extraer de este mensaje: sí, Señor, dame la fuerza. Sí, Señor, que yo sea valiente para levantar esa empresa, que yo sea valiente para eso. Dios está diciendo: yo no estoy pidiendo que sea valiente para algo que es pasajero. Pero si entienden el mensaje de hoy, lo que Dios le estaba diciendo: yo necesito un sucesor. Porque pude confiar en Moisés, porque era un hombre de la palabra. Por eso le di las leyes a él. Y falló en algunas. Porque después de que Dios le dio las escrituras y Dios le dijo: háblale a la roca, y la golpeó. Es tan fácil desviarse. ¿Cuántos reconocen que es muy fácil desviarse? Muy fácil.
Dile que está a su lado. Dios nos está demandando esforzarnos y ser muy valientes. ¿Pero para qué? Inicialmente ser valientes y esforzados. ¿En qué? En las Escrituras. ¿En qué? Diga, en las Escrituras. ¿En qué? Como dice la palabra, que no seamos oidores, sino hacedores. Porque hay mucho oidor. Y que Dios lo que está diciendo es: necesito un pueblo hacedor. ¿Un pueblo qué? Alguien reconoce que va a abrir su corazón para que el Espíritu Santo nos diga dónde estamos fallando y hacer los ajustes que tenemos que hacer. Amados, para vivir en este tiempo 2024, para vivir esta cristiandad, hay que ser muy esforzado y muy valiente. Porque la garantía de que usted venga a este lugar no es garantía de que se va. Porque usted puede meter un carro a un establo y puede meter un caballo a un garaje, pero cada cosa en su lugar. ¿Cada cosa qué? Y ahí es donde viene el mensaje. ¿Cuántos quieren saber el mensaje en esta noche? ¿Cuántos vinieron verdaderamente para que Dios nos diga no lo que queremos escuchar, sino lo que debemos escuchar? Porque a veces nos volvemos tercos como la mula. El tema en esta noche es las Escrituras. ¿Las qué? Nos hacen fuertes y valientes. Dios le dijo a Josué, porque hay veces usted tiene que decir cosas a la inversa para que el pueblo entienda. Podría ser, ¿usted quiere ser fuerte y valiente? Las Escrituras te da ese poder. Pero en ese caso las Escrituras nos hacen fuertes, sí. Fuertes, sí. Amados, preste oído hoy y guarde esto en su corazón. El hecho de que están surgiendo tantas sectas, tantas filosofías, es porque el pueblo de Dios desconoce las Escrituras. Porque cuando nosotros vemos los primeros cristianos, Pablo, Pedro, todos los apóstoles, esa gente se paraba en la palabra. Y cuando ellos predicaban a una autoridad, no recuerdo, que dice: por poco me persuades. Cuando ellos hablaban de las Escrituras, cuando ellos hablaban de Jesús, cuando ellos hablaban del que murió en la cruz, ellos decían: por poco me convences. Pero el convencimiento venía por causa que el que hablaba de las Escrituras era porque tenía la vida de las Escrituras. Pero el hecho de que en nuestros días, cada día salen más sectas, salen más falsos predicadores, es por el desconocimiento de la palabra. ¿Es por qué? ¿Es por falta de qué? Y eso tiene que haber un cambio. Diga, tiene que haber un cambio. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los cristianos pueden estar en una iglesia, pueden estar liderando. Escúcheme, no son fuertes ni valientes. Porque cuando algo no encaja como quiere, pierde la fuerza. Se distraen. Lo mismo que está pasando en la parte académica. Los profesores pelean con niños totalmente distraídos que están ahí, pero no están ahí.
Lo que en ese momento aqueja a los empresarios que tienen trabajadores no productivos. ¿Por qué? Porque no hay la concentración. No hay el empeño para lo que se hace. Y eso también alcanzó a la iglesia. Digan amén. Ver un cristiano hoy, que hoy está aquí y mañana está en las sillas y después está en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque no es fuerte y no es valiente. Yo meditaba ahora como que un cristiano carnal es capaz de mover a un cristiano espiritual. El carnal no quiere hacer nada. El carnal hace cosas. El carnal puede afectar, quiere venir a afectar la atmósfera de la iglesia. Y en vez del espiritual, que supuestamente es fuerte y es esforzado, termina el carnal jalando la carne del espiritual. En vez del espiritual, jalar al carnal. Si él no quiere, yo quiero. Si este no quiere adorar, yo adoro. Algo está fallando. Diga, algo está fallando. Porque podemos tener excusas aquí entre nosotros, pero delante de Él no. Porque mientras el mundo lo criticaba, lo señalaba y lo crucificaba, Él estaba determinado. ¿Sabe por qué? Porque Él era fuerte. Esfuérzate y sé muy valiente. Y a él nadie lo sacó de las convicciones que él tenía, por lo cual dejó la gloria en el cielo y se vino a la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Pero cuando nos bajamos al nivel de lo que es iglesia, cómo se mueve la iglesia, mire usted, mucha gente se ha dañado y hay mucha gente dañada. Es que no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo. Mire, aquí vamos a tener, somos humanos, vamos a cometer errores. Aquí el asunto es, ¿qué opina él? Mi valentía, mi entrega, mi gallardía. Digan amén. La fuerza, valentía, gallardía que Dios le pedía a Josué era en cuanto a la palabra. ¿En cuanto a qué? No otra cosa. Usted le puede meter ahí, esfuércese. Un pastor le puede decir a un empresario, esfuércese. Pero aquí uno está hablando que lo acomoden, es otra cosa. Pero aquí está hablando de fuerza, esfuérzate y sé muy valiente en mi palabra. ¿En dónde? Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche mire las especificaciones, para mantenerse, para prevalecer por encima de la tormenta, por encima de la tentación, por encima de los demonios, por encima de la brujería. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Usted cree que hay una iglesia que medita en la palabra? Y vuelvo y le digo, todo esto saca a relucir lo que no estamos haciendo y donde estamos fallando. Porque muchas veces para estar mal no hay que pecar, no hay que adulterar, no hay que ir a beber, no hay que fornicar. En cuanto a lo que demanda la palabra, podemos estar mal. Digan amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y le dice, sino que de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. No dice los miércoles y los domingos, no, de día y de noche. Porque hay un diablo que no descansa. Para que guardes y hagas. ¿Guardes y qué? Guardar y hacer. Guardar y hacer. Conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Y la gente quiere que le salga bien, pero no mira lo anterior, para que hagas conforme. Quieren recoger donde no sembraron.
Yo no sé si usted vino a escuchar esta palabra. Dios le dijo a Josué: si haces tu parte, Josué, si haces tu parte, yo te aseguro, y yo voy a guardar la parte que es para ti, y nadie te la va a quitar. Como le dijo Jesús a Marta. Entró a la misma casa, pero María es que cogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Haga usted su parte y Dios te va a guardar la tuya. Dígale que está a su lado: haz tu parte y Dios se va a asegurar de que te llegue la tuya. Y dos cosas que Dios le aseguró que iban a acontecer a Josué: prosperidad, y todo le iba a ir bien. ¿Y cuál es la lucha? ¿Cuántos aquí necesitan una mejor economía? Más solvencia. ¿Y cuántos necesitan que fuera de la economía todo le salga bien? La pregunta: está haciendo lo que a usted le corresponde, lo que Dios le dijo a Josué: haz tu parte. Amados, una de las crisis de la iglesia es que en un altar se monten predicadores que a la palabra les quita una parte, y por otro lado hay otros predicadores que le añaden una parte. Dios no necesita ni el de allá ni el de acá. Dios necesita que se predique lo que ya está, en base a lo que ya está, porque no se le podrá añadir ni quitar una tilde a las escrituras. Digan amén. Y en ese momento hay mucho pueblo que en ese momento, por desconocer la palabra, están siendo seguidores de alguien que le está quitando a la palabra, y otros son seguidores. Y esa es la lucha de las iglesias. No es que mi denominación, esto no es de denominaciones, por Dios. Esto no es de rótulos, es de la palabra. Porque nos van a pesar en balanza. ¿Nos van a pesar en qué? ¿Cuántos quieren que se les predique lo que está en la palabra? Ni que ni añada ni que le quite. Y escúcheme bien: cualquier opinión después de esta escritura, suya o mía, sobra. Porque esto, la Biblia no es un libro que está expuesto a opinión, porque ya es una verdad. La verdad es veraz, la verdad es absoluta. Digan amén. Digan amén. Entonces dile: cualquier opinión que tú tengas extra, sobra. Dígale con ganas. Ay, leen la Biblia y dice: ay, para mí no me parece esto. Dios no le está preguntando si le parece. A Dios no se cuestiona, a Dios se cree. ¿A Dios qué? Diga: a Dios se le cree. Y escúcheme bien, reciba esta exhortación. Van a recibir esta exhortación. La gran mayoría de aquellos que se descarriaron, o están descarriados, o están pensando descarriarse, es porque tienen problemas con la escritura. La pueden camuflar con el pastor, con el líder, con la iglesia, con el hermano. La pueden maquillar, pero cuando alguien se descarría, ya tiene problemas con la palabra. Porque dice que la palabra encamina. Usted puede tener choques, problemas, dificultades, pero si usted mantiene la palabra siempre te dará la salida. Siempre. Diga: siempre. ¿Y por qué? Cuando tú estás enfrentando un momento de dificultad en la congregación, con el pastor, con un hermano, en el matrimonio, con los hijos, en la economía, es porque cuando viene la opresión no te puedes defender.
Porque la palabra da la capacidad de defenderte. ¿Capacidad de qué? Lea el libro de los Hechos, cómo se defendía Pablo, cómo se defendía Pedro. Amados, ¿cuántos saben que Satanás atacó a Jesús? ¿Y con qué lo atacó? ¿Usted cree que el diablo ataca a los del mundo con palabra? No. Los lleva como corderos con los deseos de la carne. Pero a un cristiano lo ataca con la misma palabra. ¿Con qué? Ahí es donde está la crisis de la iglesia. Donde el diablo está atacando a cristianos, a líderes, a servidores con la misma palabra. Pero resulta que lo que el diablo utilizó, convierte estas piedras en pan. Le recitó la palabra: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras. Porque él sabía que Jesús tenía el poder. Pero como Jesús se enfrentó, escrito también está. Escrito también está. Amados, en medio de lo que usted está viviendo, si usted no es capaz de recitar la palabra, usted ya tiene problemas. Porque el diablo te va a bombardear conforme a tu manera de pensar, conforme a tus sentimientos, conforme a tus emociones, conforme a tu carne, y no te vas a poder defender. Digan amén. Jesús le dio a entender a Satanás: uno de los dos está mal, y de seguro eres tú, Satanás. Cuando vengan, lo que está viviendo el mundo entero es una confrontación. Y solamente que aprende a manejar la palabra como es, va a ganar. Si usted está perdiendo, vaya a ver cómo usted puede decirle al diablo conforme a sus emociones: Satanás, esto, mire, si no está escrito, Satanás te va a ganar. Nos va a ganar. Nos va a volver ropa de trabajo. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Uno de los dos está mal. Uno de los dos está manejando mal la palabra. Digan amén. ¿Cuántas veces usted ha querido manejar la palabra para sacar algo? Ya nadie dice amén. Y usted ha querido acomodar la palabra para lograr algo, pero en su interior sabe que eso no dice eso. Eso no quiere decir eso. Digan amén. ¿Cuántos aquí llevan más de 20 años en el evangelio? ¿Nadie? Ok. Mire, cuando vamos a ver cristianos de 20, 30 años para atrás, había más estabilidad. ¿Y sabe por qué? Porque la gente, los cristianos, eran más de la palabra. Y cuando usted les escuchaba un problema, y todavía uno los escucha, porque uno tiene contacto con muchos cristianos que cuando pueden tener los hijos en la droga, y cuando usted ve: ¿y cómo van tus hijos, pastor? Batallando, creyendo en la palabra. Pero usted habla con cristianos de ahora y no, es que no sé qué hacer. Es que no me provoca ni ir a la iglesia. Es que ya no me provoca ni servir. Es que uno ya no sabe ni en qué creer. ¿Sabe por qué la gente dice que no hay en qué creer? Porque no conocen las benditas escrituras. Porque después de que una persona tenga la convicción y tenga la palabra y tenga un depósito, nada ni nadie, van a venir momentos difíciles. Tal vez el diablo puede tirar a un cristiano y robarle la economía, y enfermarles el cuerpo, y dañar y traer confusión en el matrimonio. Pero cuando alguien es de la palabra, sabe que es momento de volver al cuarto, de volver a la oración, de volver a la palabra. Y tarde que temprano el diablo lo que agarró lo tiene que soltar. Digan amén.
Por eso es que usted ve cristianos que aparentemente no los ve tan avivados, pero como la gotera, ¡pum!, ahí. ¿Sabe por qué? Porque aprendieron esta bendita palabra y nadie lo saca de ahí. ¿Y nadie lo saca qué? ¿Por qué? Usted en su casa puede servir en una vajilla Corona, o usted también puede servir en desechables. ¿Cuál es la ventaja de uno y la desventaja del otro? Que si usted quiere salir rápido y usted quiere almorzar y tirarse a dormir, es mejor el desechable. Pero si usted quiere algo de presentación, que los que invitaste sean bien entendidos, no sirve desechable, es mejor la loza. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Una iglesia desechable? ¿Algo rápido ya? Y salga y vámonos. No, amados. Diga, no. Estos cristianos, cuando hablo de 30 años para atrás, ¿habían tentaciones como hoy? Sí. ¿Habían dificultades como hoy? Sí. ¿Habían perseguidores como hoy? Sí. ¿Y por qué prevalecieron? ¿Qué tienen ellos? ¿Cuál es el distintivo? Que la palabra está en su boca. Lo que Dios le dijo a Josué: no se apartará ese libro de la ley de día y de noche. La mejor manera de pelear es que la palabra esté en tu boca. Satanás va a respetar la palabra de Dios, no tu palabra, porque tu palabra puede salir de tus emociones, puede salir de tu mente, puede salir de un momento de frustración. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos aquí se han leído al menos una vez la Biblia de tapa a tapa? No conteste, lo voy a dejar a su consideración. De tapa a tapa. La inconsistencia espiritual de muchos está ahí. Si alguien está estudiando abogacía, le entregan entre 5 o 6 libros de leyes. ¿Qué espera los tutores? Léase todas esas leyes, algún día las vas a necesitar. Puede evadir, puede pagar los exámenes, pero cuando lo pongan a prueba y desconoce la ley, va a ser un pésimo abogado. Es lo mismo un cristiano. Cuando leen la Biblia por porciones, lo que quieren, lo que les gusta, digan amén. ¿Ha leído la Biblia al menos una vez? De tapa a tapa. Satanás tentó a Jesús con la palabra. Y escúcheme, la palabra. Pero se enfrentó a Jesús, que tenía la palabra viva. ¿Y por qué viva? Porque Jesús aplicaba lo que decía. ¿Dónde nos poncha el diablo? Que cuando ponen a prueba lo que decimos y no lo podemos confirmar, ahí nos poncha el diablo. Y es donde nos podemos encontrar las cosas que hemos hecho y donde el diablo viene y daña cuando le da la gana. Porque Satanás se enfrentó a Jesús, porque Jesús tenía palabra viva. Satanás sacó palabra, pero no viva, porque no, él la quería manejar como quería. Digan amén. ¿Han oído ustedes de Jorge Müller?
¿Han oído de Jorge Müller? Ahí está. Jorge Müller era un hombre de Dios. Ya partió hace muchos años. Ese hombre leyó la Biblia 100 veces de tapa a tapa. De tapa a te. De tapa a tapa, diga, de tapa a tapa. Muchos aquí se han leído libros, ideas, ideologías, y se lo leyeron completo. Se han leído libros de novelas, libros de conocimiento humano. Pero la pregunta es: ¿cuántas veces te has leído la Biblia de tapa a tapa? Muéstrame tu Biblia. Y si tu Biblia no está tachada, tú eres un simple lector sin profundidad. Pero cuando uno empieza a leer las escrituras y uno empieza a apasionarse y se mete en esas historias y raye, y raye, y raye, que llega un momento que usted ni sabe a dónde escribir ya. Usted tiene Biblia. Muéstrese al que está a su lado y que el otro la ojee a ver qué tan rayado. Usted puede coger mi Biblia y usted va a encontrar, encuentra resaltador naranjado, amarillo, verde. Ay, es que me da pesar rayarla. Mire, si es su Biblia personal, es personal. Ráyela, porque usted queda situado en las escrituras. Y cuando usted va a hablar de alguien, usted dice: yo vi eso por este lado, está en este lado, en la parte de arriba, ¿sí o no? Porque eso da a entender que es tu Biblia personal. Digan amén. Ustedes se van a sorprender y muchos van a decir: ¿cómo así? Sí. Según una encuesta. ¿Según qué? Hay un promedio en la actualidad, en la era de la tecnología, en la era del celular. Y hay una encuesta que dice que una persona, tiene contacto con el celular 1615 veces al día. Cada que usted coge el celular, ay, esto. Muchos se despiertan, a ver qué me escribieron, a ver qué es lo último. Y hay una encuesta que dice que una persona en el celular tiene contacto 1615 veces al día. Y vaya usted, pregunte cuántos contactos con la Biblia. Así esperé que se iban a quedar. Hay gente adicta. Salen a la tienda, se les quedó el celular. Ay, porque no pueden vivir sin él. Donde eso pasara con la Biblia. Pregúntale que está a su lado: ¿cuál es el contacto que tienes a diario con tu Biblia? Hay algunos que la cogen para traerla al culto, la tiran ahí, como ya está, la tiran ahí. Hay otros que solamente en la tradición, Salmo 91 y la Biblia de páginas de hojas blancas, y esas dos, el Salmo 91 amarilla. Cierto que duele eso, tener más contacto con la tecnología, y qué tan difícil tener contacto con las escrituras. Y ahí es donde muchos después vienen y se quejan: ¿por qué las cosas no me salen bien? Hágase la pregunta: ¿por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué no sé pelear?
Porque cuando viene un problema, tiro más fácil para el mundo, más fácil suelto el liderazgo, más fácil esto. ¿Por qué? Porque no hay el contacto que se requiere con las escrituras. Digan amén. Digan amén y tal vez no quieran volver a decir amén, pero aprovecho este momento, hago un break, diga amén. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Las escrituras nos hacen fuertes, fuertes. Diga fuertes y valientes. ¿Sí ve por qué Dios, ya entendió por qué Dios le dijo a Josué? Si tú quieres, contigo voy a hacer el doble que hice con ese viejo, pero me tienes que dar la misma garantía que ese viejo era de la palabra. Dame esa garantía y te llevo a donde sea. Cuenta con mi apoyo. Cuando estés pasando por las aguas, no te negarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Pero es la palabra la que. ¿Cuántos en ese momento no han sabido cómo pelear? ¿Y por qué? No sé cómo orar, no sé cómo pelear. Entran en depresión por falta. ¿Ya entendieron por qué Dios le dijo a Josué? Esfuérzate y sé muy valiente, pero en la palabra. Porque Josué se iba a enfrentar a enemigos que no tuvo Moisés. Amados, tres cosas que le suceden a usted cuando usted se relaciona mucho con la palabra. ¿Quiere saber o no? ¿Quieren saber o no? Si ve todo gratis. Que el pastor leyó. ¿Por qué no decir, bueno, leyeron la palabra esta semana? Bueno, ¿quién puede sacar algo que le ayudó y lo levantó y quería soltar y quería retroceder y se quería endemoniar? Pero como lee la palabra, algo te sacudió, algo te levantó, algo te provocó. Y aquí sigo. Pero cuando uno dice, cuando quieren saber, claro, ¿por qué gratinanga? Tres cosas que usted va a recoger y va a cosechar si usted es un frecuentador de las escrituras. 1, fe. 2, fuerza. 3, valentía. ¿Usted cree que para Satanás trabajar con Daniel, un hombre de oración, y alguien fuerte en oración, es porque es de la palabra? Porque una persona de la palabra fluye en la oración. Si usted es de los que dicen, es que llega un momento, pastor, oro 5 minutos y no sé qué decir, examine el depósito de la palabra, porque cuando alguien lee la palabra, eso está ahí y usted se sienta a orar y eso empieza a salir. Cuando menos piense, voy a orar 10 minutos y ya lleva media hora, 40 minutos, 2 horas, y usted dice, wow, por el depósito de la palabra. Porque cuando Dios ve a alguien con el depósito, le lleva la palabra y escrito está, y escrito está, y escrito está. Diga que está a su lado, no importa con lo que estés peleando, cómo está el depósito de la palabra. Satanás sabe que hay poder en la palabra, pero Satanás tiene miedo la palabra en alguien que la cree, la lee y la pone por práctica. Digan amén. Digan amén. Y todo esto lo tiene que llevar a uno a examinarse donde Dios quiere que uno empiece a trabajar para tener una vida espiritual balanceada. ¿Una vida espiritual qué? Balanceada. Amados, Satanás va a hacer lo que sea para robarte el tiempo de oración y robarte el tiempo de la palabra, pero más el de la palabra. Más el de la palabra. ¿Más qué? El de la palabra. ¿Cuántos
Si midiéramos los contactos con el celular, ¿cuántos te suman y cuántos con la palabra? Vamos, asustémonos, porque es donde el diablo está ganando. Es el tiempo de leer la palabra. No, voy a ver este mensaje y ese se va y ese se va. Y cuando menos piense 2 horas, no, ya es hora de dormir. ¿Qué te robó? El tiempo de la palabra. ¿Cuántos han tenido problemas con el tiempo de la palabra? ¿Y sabe por qué el diablo le tiene miedo a que tú tengas depósito de la palabra? Porque la palabra le anuncia al cristiano la derrota de él. ¿La qué? ¿Por qué usted cree que hay tanto cristiano que le tiene miedo a leer Apocalipsis? Eso no es un libro de terror. Pastores, que las 3 cabezas y aquello. No, amados. El diablo le tiene miedo que un cristiano lea Apocalipsis. Le doy un solo verso. Le doy un verso que el diablo se aterra que usted lo lea. ¿Sí ven? Amén, amén. No. Apocalipsis 20:10. Alguien que lo lea rápido. Apocalipsis 26. 20:10. Él tiene miedo que un cristiano lo lea, porque le está anunciando el final de él. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. ¿Usted cree que el diablo quiere que alguien lo lea? Ese es el final de él. Amén. Y fue lanzado, y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Diga la ignorancia. Bueno, van a repetir conmigo. Diga la ignorancia. Es atrevida como peligrosa. La ignorancia es ¿qué? La ignorancia es ¿qué? Escuche. Si usted tiene un carro, se daña algo, usted desconoce toda la parte motriz del carro. ¿A usted qué le toca? Llévalo de un mecánico. Y usted, como no sabe nada, si el mecánico son de esos usureros, ¿cuánto te arranca? Por eso la ignorancia es ¿qué? Entonces el mecánico ve que usted lo único que sabe es encender el switch. Atrevida la ignorancia. Dice, a este yo le saco. Peligrosa es que usted puede terminar pagando algo que no es real. Pastor, ¿por qué dice eso? Diga, pastor, ¿por qué dice eso? Porque hay muchos de ustedes pagando caro la ignorancia de la palabra. Pagando caro. Que viene el diablo disfrazado de ángel de luz y te dice una porción de la palabra y terminas aceptándole una enfermedad, una miseria, una maldición, pensando que es Dios. Y terminas comprando una mentira como una verdad. Él es engañador, él es estafador. ¿Cuál es el peligro de nuestros niños? En un colegio, que uno brega a que mantengan la inocencia y viene un pervertido y le abre los ojos. Y
y usted que lo ha mantenido en una bola de cristal, y viene alguien en un momentico te lo daña. La ignorancia es ¿qué? Y peligrosa. Pero ¿creen ustedes que el diablo puede engañar a alguien que sabe las escrituras? No. Diga no, 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 no. Entonces dile, toca al que está solo, diga, puedes estar pagando algo caro por tu ignorancia. Vuelve y dígaselo. No diga que lo dijo el pastor, diga que lo dijo usted. Diga, puedes estar pagando caro tu ignorancia. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Santiago 1:5? ¿Qué dice Juan 3:16? Mire, aquí debería un culto. ¿Qué dice Juan 3:16 usted? ¿Qué dice? Mira, aquí dejen de estar roncando porque sueltan el televisor, sueltan la novela. Y hágale pues, pastor. Hágale pues, pastor. Y cuando te toca pelear, el pastor no está. Digan amén. Diga, tienes que aprenderte a defender. Pero defenderte con las escrituras. No con espada, no con lanza, no con javelina. Es con su Santo Espíritu. ¿Sí ve por qué los cristianos de antaño eran tan diestros? Y usted no los veía de iglesia en iglesia. Amado, ¿sabe qué es lo que yo estoy orando? Que Dios los establezca. Amado, usted desgasta mucho a un pastor. Mucho. Usted sabe el susto. Usted tiene una materia en la casa, la tiene ahí. Viene a los 15 días. Y que a esa mata ya no quiere estar ahí, que se pasó para la matera de allá. Usted dice, pero se necesitan cristianos establecidos. Pero no hay cristianos establecidos sino por la palabra. Que saben por qué están donde están y saben por qué están donde Dios los puso. Digan amén. Digan amén. ¿Cuántos quieren ser diestros? La palabra. Aprender a discernir cuando viene algo del diablo y cuando es usted. Pensar que es el diablo cuando es uno y pensar que es uno cuando es el diablo. Amados, cuando usted habla con esos cristianos de la palabra, que predicaban a tiempo y fuera de tiempo, no se le escapaba un alma, y era fácil usted escuchar que musulmanes, que budistas terminaban creyendo porque alguien le recitó la palabra. Pero ¿sabe qué es lo triste que está pasando ahora? Cristianos dejando el cristianismo y yéndose al budismo y volviéndose musulmanes. Cristianos que dejaron la iglesia y se fueron a los testigos de Jehová. Cristianos que tuvieron experiencia y se volvieron a la iglesia tradicional. Todo es meramente un engaño porque no saben las escrituras. Digan amén. Quiero que leamos juntos la porción de hoy. Josué 1, 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Mire lo que dice en Josué 23.
en ese mismo libro, Josué 23, capítulo 23. Si lo tiene, me dice amén. Josué 23, verso 8. Y dice: no, me equivoqué. Es el mismo verso del 8. Así, 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a diestra, diga, ni para allá ni para acá, diga, centrado, diga, centrado, centrado, diga, centrado. ¿Alguien ha oído de John Washington? Sí. ¿Quién fue John Washington? Un presidente temeroso de Dios. Y mire lo que compartió, mire lo que escribió. La Biblia, uno de los mayores regalos de Dios para la humanidad. Para usted decir que es un regalo, porque qué bueno cuando un presidente toma la Biblia para sacar leyes y gobernar. Eso fue lo que hizo Salomón, y por eso Dios lo bendecía. Amados, amados, todavía les queda espacio. Me faltan 8 puntos y 16 subpuntos y 4 contrapuntos. No, pastor, no me puntee más porque no duermo. Ese es el objetivo. Amados, yo quiero que sepa esta verdad. Satanás ya sabe que está perdido. ¿Que está qué? Y escúcheme, como él no tiene nada que perder, ya sabe el final. Lo que pasa es que él no quiere que lo sepamos. Y como él ya sabe su final y sabe que no tiene nada que perder, él se va a meter contigo como sea para volverte la vida a trizas, aún siendo cristiano, para traerte una confusión. Amado, usted sabe que es un cristiano que llega un momento y dice: es que hablo con un compañero de otra denominación y me dice esto, aquel me dice esto, yo como que me voy a salir, yo no sé en quién creer. ¿Cuántos han llegado a decir que ya no saben ni en quién creer? Porque hablan con un hermano de otra denominación. No, eso es así, los unitarios, los trinitarios, esto y aquello. Hablan con un testigo de Jehová, hablan con un musulmán, hablan con los del séptimo día, y tienen un salpicón. Ahórrese todo eso para que no seáis engañados. Lea la Biblia y que el Espíritu Santo se la explique y nadie te podrá engañar. A mí me toca darte un mensaje, pero usted tiene que confirmar y lea. Por eso le doy los textos. Vaya, apunte, verifique. Diga que está a su lado, no trague entero. Porque después usted termina: no, eso no es así. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo mi pastor. Mire, usted no termine diciendo lo que le dijo el pastor, lo que dice las escrituras.
Digan amén. ¿Sabe qué es lo triste, amados? Amados, si usted va a una papelería, ¿cuántas versiones bíblicas hay? Dios habla hoy, Reina Valera, Biblias de estudio. O sea, usted tiene el privilegio de escoger la traducción que quiera. Usted puede encontrar libros. Hablemos de hombres que Dios los ha puesto a escribir, pero hombres de Dios, libros que te pueden ayudar. Muchos tienen la facilidad de comprar. Se abstiene de comprarse unas cuantas vacas hamburguesas y ahorre para su Biblia. Ay, mire, es muy diferente cuando usted le regalan una Biblia a cuando usted compra la Biblia. Son dos cosas muy diferentes. Porque como dice el dicho, lo que nada cuesta, volvámoslo fiesta. Julano, y la Biblia que te di, ay, se me quedó. Pero cuando a usted le toca sacar 80, usted dice, no, está para acá. Y antes de salir de la iglesia, no, eso me costó 80 del alma. ¿Cuántas hamburguesas van ahí? Digan amén. Y sabe, versión que usted quiera, libros cristianos que te pueden ayudar con la facilidad de ahorrar, pero los malos hábitos del pueblo de Dios es que con todas esas facilidades y no le gusta leer. No les gusta leer. Cuando usted va a naciones comunistas que prohíben la Biblia, ¿sabe qué hacen ellos? Creo que en China cogían un verso y lo anotaban y se lo metían en las mangas o en el cinturón. Y cuando se encontraban en ciertos lugares, estoy leyendo Filipenses, dame un texto, yo te presto el mío. Un texto. Y usted puede tener la Biblia y a veces yo recojo Biblia y ¿quién será? Un cristiano chino oraba y le decía, Dios trae pruebas a Estados Unidos. Y se reunió con un hombre de Dios y le dijo, le estoy pidiendo a Dios que traiga pruebas a los Estados Unidos, porque se jactan de ser la potencia mundial. Y le dijo este predicador, no sigas orando así, porque no va a suceder. ¿Por qué? Porque en este momento, si Dios trajera una prueba a Estados Unidos, se pierden. No tienen el carácter. A veces me gustaría orar, Señor, agarra a Julano, Señor, colócalo entre la espalda y la pared. Y uno ora y nada pasa. Y ahí encontré la respuesta. Si yo hago lo que tú dices, lo pierdo, se va para el infierno, no aguanta, no sabe cómo pelear. Porque todos no tenemos el mismo nivel. No todos tienen el mismo nivel de entrega. No todos tienen el mismo nivel de ver la iglesia, de ver el liderazgo, de ver la entrega, de cómo mantenerse. Esto me ayudó a mí ciertas áreas que Dios está tratando conmigo, porque todo este tiempo Dios está sacando a la luz. Llegó un tiempo de hacer ajustes, y eso no es malo, eso es bueno. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si esto no se arregla, el diablo va a hacer de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra economía, de la iglesia, del liderazgo, nos va a volver ropa de trabajo.
Yo les invito, amados. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Hay algunos que, como no está escrito, ¿sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Las escrituras nos hacen fuertes y valientes. Quiere que el diablo tenga miedo de venir a pelear con usted. Tenga depósito, tenga Biblia. Escrito está. No es que dijo el pastor, no es que me dijo Julano, escrito también está. ¿Cómo? Coja el que está a su lado y dígale: que el diablo te vea diciendo, escrito también está. Y ahí que se tenga el diablo, que se tenga el brujo, que se tenga el hechicero. ¿Cuántos van a trabajar y vamos a dejar ese mal hábito? Cojamos la costumbre de leer. Leer en lo natural y en lo espiritual los vuelve inteligentes. Imagine que el día de mañana usted dice: ay, usted no lee. Entonces, como no lee, no practica, no agiliza la lectura. Usted imagine que le digan: venga, usted que es cristiano, ¿qué nos va a compartir? Les voy a leer. Y entonces se traga puntos, se traga comas. Digan amén. ¿Cuál es el miedo de muchos? Que los cojan por ahí y pierden el denuedo, pierden la fluidez por no agilizar. Y claro, nos vamos a equivocar. A veces uno lee lo que no dice. Digan amén. Termino con esto. Confundieron a un joven porque tenía el mismo aspecto. Unos pandilleros estaban buscando a alguien para matarlo, y de perfil lo vieron y dijeron: ese es. Se montó en un taxi y los pillos en moto tenían que aprovechar en un semáforo para dispararle a la víctima. Iban dos en una moto por este lado y dos por este, y dijeron: vamos, vamos. Y estaba ahí el muchacho. Cuando se arrimaron las dos motos aquí y las dos motos acá, uno de ellos dijo: sí, ese es. Y al otro lado gritó el otro: no, ese no es. ¿Y por qué? Porque carga una Biblia. Se salvó por la Biblia. Ese joven dice que ya iba al baño y la dejaba fuera de la ducha, iba a la tienda y no dejaba la Biblia porque le salvó la vida. Si nosotros entendiéramos que la Biblia es el mejor salvavidas, pero no solamente cargarla, conocerla, leerla, meditarla y practicarla. Que Dios nos ayude. Porque los que no estén fundamentados en la palabra, se va a volver frecuente: Julano abandonó, Julano desertó, Julano volvió otra vez al mundo, Julano volvió a la droga, Julano volvió al adulterio, a la fornicación, solamente por perder un hábito: la lectura de la palabra. Que Dios nos ayude. Ahí donde está, incline su rostro. Y si de algo le sirvió esta palabra, y si Dios le enseñó en esta noche, ¿por qué no has podido ganar esa batalla? Hasta la pregunta es: ¿cuánta palabra falta? Porque dice la palabra que la palabra es viva y eficaz, y dice cortante como espada de dos filos,
Si usted no tiene el hábito de la lectura, pídale al Espíritu Santo que te ayude. Para empezar, se empieza con 5 minutos, luego se incrementa a 15 minutos, luego 20 minutos, y cuando menos piense, usted termina sumergido en las historias de la palabra. Y pueden pasar horas y usted la lee y quiere seguir leyendo, porque la Biblia cautiva y apasiona. Padre, yo declaro, Padre, que este pueblo pueda entender, y los que lo están viendo y los que lo van a ver en diferido, que entiendan que tú estás hablando. Sería el primero que quisiera traer mensajes que apasionen, pero me he dado cuenta que tanto mensaje que apasiona y muchos ni cambian, porque están esperando que todo suceda por arte de magia. Entonces vamos a lo práctico. Lo práctico es que volvamos a los principios. Una vida cristiana efectiva, donde nos comprometamos que si hay algo que hemos estado haciendo mal, corregirlo. Y que muchos hombres de Dios los llamó a ajustes, porque estaban haciendo cosas y dejando de hacer otras. Y Dios los llamó para que sin dejar de hacer aquello, hicieran lo otro. En esas ando yo. Que Dios me dé la fuerza, que Dios me dé la capacidad, pero que también me dé la persistencia. Que sin que pierda la pasión de seguir amando la obra, de darme hasta el cansancio, que Dios me dé la sabiduría para hacer los cambios necesarios. Padre, mira la vida de cada uno de ellos, que también mediten, que también se cuestionen, que también se hagan preguntas, porque en ese momento el diablo les está estorbando el sueño, porque el diablo se mete en sus vidas cuando le da la gana, a la hora que le da la gana, y termina dañando el gozo y la paz. Que seamos hombres y mujeres de la palabra, que así que cuando el diablo quiera venir, como vino donde Jesús, podamos decirle a Satanás: escrito también está, escrito también está, escrito también está. Y que así como Jesús dio a entender, uno de los dos está mal, y no era Jesús, era el diablo. Que el diablo también se dé cuenta que uno de los dos está mal, y no eres tú, es él, porque él es padre de mentira, padre de engaño, falsificador, imitador. Pero yo declaro ahora, Padre, que esa palabra entró al corazón de ellos, pero al buen terreno. Padre, yo lo declaro ahora mismo en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a prevalecer, ayúdanos a sostenernos, Señor, Padre, en esta verdad, y ser más que vencedores. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Si usted dice, denle un aplauso al Señor. Colóquese en pie, levante la mano y que dé un sobre de diezmos. Es un momento de fidelidad. Y para el que cree, dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Lo dice la palabra, no el pastor, no una denominación. Y si usted se siente honrado por Dios, que te habló, que te instruyó, que tal vez te corrigió, que tal vez te exhortó, y tal vez lo sentiste como una pena, es porque Él te ama, porque el que Dios ama corrige. Levante su mano, Padre, yo los bendigo, los cubro con tu sangre. Declaro la bendición del cielo. Llévalos con paz, llévalos con bendición, llévalos con gracia, en el nombre de Jesús. Camino derecho. Y declaro, Señor, declare conmigo: yo cancelo
toda retaliación que el diablo quiera traer en contra de mi vida por causa de la palabra, en el nombre de Jesús. Vaya con bien, abrace a su hermano, desearle una feliz noche. El sábado hay ayuno.